Buenas noches a todos, bienvenidos a esta reunión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar entonces un tema muy práctico, muy bonito, me gusta mucho. Y en esta oportunidad la profesora Merve me colaboró con las diapositivas. Que saben, a veces no tenemos tiempo para preparar las diapositivas. Ella me facilitó la información, entonces muchas gracias a ella. Eh, y vamos a empezar el día de hoy con este tema. Entonces, vamos a hablar de Yarak, Yarak, Yerek, normalmente lo llamamos así, o ye, ye. Eso lo utilizamos normalmente con verbos para generar algo que nosotros llamamos en el español un gerundio, ¿cierto? En el turco le llaman zarfil, también le llaman ulach, también tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento, pero en fin, lo importante es recordar su uso, cómo funciona, entender cómo es esto, ¿vale? Porque pues es algo muy sencillo, algo que ustedes, de verdad, practicando pueden aprender con mucha facilidad. Y nada, espero su participación el día de hoy. Vamos entonces a continuar con esto. Bueno, voy a ayudarles con la traducción. Entonces, Zarfil, entonces, yarak mayarak gramer ile ekonomik cümleler yapıyoruz. Entonces, básicamente con digamos, con la gramática, yarak, mayarak, formamos o hacemos oraciones económicas. Estamos hablando de oraciones más cortas. İki fiili bir cümlede söyleyeceğiz. Cümlede iki fiili aynı anda, aynı zamanda, aynı vakitte birlikte yapıyoruz. Entonces, esas oraciones, como tal, digamos, son prácticamente dos oraciones en una, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, utilizamos dos verbos en una sola oración. Bueno, estos dos verbos, estas dos acciones, se realizan en el mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo, digamos, se realizan juntas, ¿vale? Son la una con la otra. Lo mismo sucede con el ya, ¿vale? Pero entonces, la única diferencia entre esa estructura, yarak, ¿cierto? Y el ya, es que al utilizarse el ya, ¿cierto? Se está hablando de una exageración, de que esta acción se realiza bastante, demasiado, ¿cierto? Este trabajo se realiza bastante al momento que se está explicando, al momento que se dice que se hace. Por ejemplo, Michael, o Michael, şimdi ders çalışıyor. Michael, şimdi ders çalışıyor, ¿cierto? Michael, en este momento, ahora, está repasando, ¿cierto? Está estudiando la lección. Aynı zamanda müzik dinliyor. Al mismo tiempo, escucha música, ¿cierto? Entonces podemos generar aquí una oración con esa estructura. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la estructura. Michael, müzik dinleyerek ders çalışıyor, ¿cierto? Michael repasa o estudia la lección, ¿cómo? Escuchando música, ¿cierto? Eso es lo que prácticamente nos genera en este caso, lo que nosotros llamamos un gerundio en el español, ¿cierto? Un gerundio unido. Esto se llama prácticamente perífrasis, si no estoy mal, en el español, perífrasis. Entonces, al utilizar perífrasis, que es prácticamente la utilización de más verbos, más de un verbo en una oración, en este caso tenemos esa situación, la utilización de más de un verbo en la misma oración, que nos explica prácticamente la acción de más de dos, ¿cómo se dice? Más de dos acciones en un mismo momento. Entonces, en este caso, Michael
estudiar la lección y escuchando música, ¿cierto? Aquí también decimos lo mismo. Michael, müzik dinleye dinleye ders çalışıyor. ¿Qué estamos diciendo con dinleye dinleye? Con dinleye dinleye estamos diciendo prácticamente que escucha mucha música, ¿cierto? Entonces Michael trabaja su lección escuchando música. En este caso decimos también lo mismo. Michael trabaja la lección escuchando música. Es decir, escuchando mucha música en este caso. Es la única diferencia. Es la única diferencia, escuchando bastante, digamos, realizando bastante esa acción. Eso es la única diferencia entre estas dos estructuras. Vamos a ver con otros ejemplos. Por ejemplo, Ahmet film izliyor. Aynı zamanda patlamış mısır yiyor. Ahmet patlamış mısır yiyerek film izliyor. Ahmet patlamış mısır yiye film izliyor. Entonces, no sé si hayan entendido qué quiere decir esto. Alguien que quiera participar y por decirlo así, decirme qué entienden con estas oraciones. Por ejemplo, Ingrid, que acaba de llegar. Bienvenida. Ingrid. Bueno, yo no entendí Vale, dónde vale. está. Dale, Maru. Hola. Hola. Vale, bienvenida, Ingrid. Entonces, en este momento, bueno, vamos a darle la oportunidad a Malu y en la próxima, Ingrid, pues tú nos colaboras, ¿vale? Prepárate. Gracias. Yo no estoy entendiendo dónde está la situación Araki. Araki. Arak Erek, ¿vale? Sí. El Arak Erek, ¿vale? Como tal, lo que nos explica es un gerundio, ¿vale? Lo que nosotros llamamos perífrasis en el español, ¿vale? Es decir, mientras yo hago una acción, estoy también haciendo otra. Por decirlo Ok. así, en este caso, por ejemplo, Ahmed film izliyor, ¿cierto? O sea, Ahmed ve una película, ¿cierto? Ve una película, ve películas, mira películas. Estamos diciendo esto. Ahmed, Ahmed ve o mira. Hace dos acciones al mismo tiempo. Exacto. Oye, estoy colocándolo aquí en teclado en turco y luego me genera error. Ahmed ve películas. Mira películas. Ahora, aquí. Si digo, aynı zamanda patlamış mısır yiyor. Al mismo tiempo, patlamış mısır. ¿Qué es patlamış mısır? Bu ne? Al mismo tiempo come palomitas. Palomitas de maíz. Palomitas. Maíz pira. ¿Cierto? Pochoclos. De maíz. Palomitas, digamos palomitas. Que eso creo que es lo que todo el mundo conoce. ¿Cierto? Palomitas. Pues, al mismo tiempo, come palomitas. ¿Cierto? Ahmet patlamış mısır yiyerek film izliyor. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Ahmet Mira la película y come palomitas. Ahmed, por ejemplo, sí, eso puede ser una interpretación, está bien, ¿cierto? O también podemos decir, Ahmed mira La películas película. Mira la película y está comiendo palomitas. comiendo palomitas, ¿cierto? Mira películas comiendo palomitas. No sé, creo que palomitas es con... Ah, sin tilde, me disculpo. ¿Cierto? Ahmed mira películas comiendo palomitas. En este caso, digamos, es lo que yo les estaba diciendo. Tenemos una perífrasis. ¿Y qué es una perífrasis? Bueno, lo que acaba de tratar de explicar es que me cuesta un poquito pasarme del turco al español, pero una perífrasis prácticamente es una oración compuesta por más de un verbo. En este caso tenemos esto. El verbo mirar, ¿cierto? O ver, ¿cierto? Ahmed mira películas, ve películas.
¿cierto? El verbo mirar, en este caso, mirar películas, con el verbo comer, ¿cierto? Comer palomitas. Emek. Vamos captando la idea, ¿no? ¿Alguien no entendió? No entendí. Ahora entendí el sentido de la oración. Ah, ya entendiste, ¿sí? Sí, sí, gracias. Vale. En este otro caso, Ahmed, ¿cierto? ¿Cierto? Mira una película y come palomitas de maíz. Él dice lo mismo. Mira películas comiendo palomitas. Bueno, ese y he repetido. En este caso, exacto, a eso voy. En este caso, cuando digo ie o ya, expreso que esta la acción la realiza mucho, ¿cierto? Comiendo mucho palomitas, comiendo mucho, ¿cierto? ¿Comiendo mucho qué? Palomitas, ¿vale? Realizando mucho esa acción, hace otra, ¿vale? Eso es lo que trata de expresar ese ye, realizando mucho esta acción, en este caso la acción yemek, comer, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí, digamos, si nos devolvemos al caso anterior, lo que nos quiere decir, digamos, para que los que no entendieron desde el principio, voy a mover la imagen de este chico, Michael, ¿cierto? Michael şimdi ders çalışıyor. Michael, 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 ¿cómo se dice? Repasa las lecciones o la lección en este momento, ¿cierto? Ahora, en este momento. También escucho música. O, ¿cierto? Al mismo tiempo, Aina Zamanda escucha música, ¿cierto? Ahora, cuando digo esto, Michael Music dinleyerek ders çalışıyor. Estoy diciendo, Michael repasa, voy a omitir lo de las lecciones, repasa escuchando música. Eso es lo que nos trata de explicar este ejercicio. Repasa escuchando música. Lo que les dije, en español le llamamos a esto perífrasis. ¿Vale? Se llama perífrasis en español. Entonces, en este otro caso, Michael, müzik dinleye, ders çalışıyor. En este caso digo lo mismo, pero entonces digo que está escuchando, pero bastante, ¿cierto? Mucha. La música. Escuchando mucha música, digamos. Lo que trata de expresar este ye siempre es que realiza esa acción mucho. En este caso, la acción escuchar. Por ejemplo, escuchando mucho música. Digamos, en este caso, el mucho, lo digo mucho, sabiendo que, digamos, en este caso estoy expresando que el mucho lo estoy juntando con la acción escuchar, ¿vale? Digamos, porque estamos escuchando mucha música, podría decirse. Una pregunta, Fabián. Dime. Al decir mucha música, ¿no tiene un tono, digamos, como negativo? Como que es molesto, o sea, que escucha mucha música mientras estudia. Digamos, en este caso, no tendría una denotación, aunque sí podría utilizarse como una denotación, digamos, negativa, como una queja. Pero no, digamos, realmente, digamos, aquí hace referencia a que digamos, se pone a escuchar bastante música, Ajá, ¿vale? Digamos, independientemente de que sea molesto o no. está bien, gracias. Vale. Perdón, Fabián. Dime. Buenas tardes. Sí. Marta, Vale, hola, María. ¿cómo estás? El dinleye, o sea, esta repetición, suplanta un poco el yo,
o alguna Sí, otra que exacto. indica... Exacto. Ah, Prácticamente, digamos, prácticamente aquí lo que dice, digamos, la explicación que nos da la profesora Merve. sí, perdón, porque yo justo entré tarde. Ah, vale. Sí, digamos, prácticamente lo que reemplaza es el cho, ¿cierto? Reemplaza el cho. Perfecto, perfecto, gracias. Vale, con gusto. Digamos, porque prácticamente lo que hace es decir que esa acción se realiza mucho, ¿cierto? Exacto. Vamos aquí a entrar un poco más en la parte Perdón, Fabián. Y Ujú. no se pone dos veces el leyer, o sea, mucho, mucho. ¿El arak erek o el yeye? El din leyer. ¿Din O leye? sea, usted lo pone, pero lo que quiero decir es cuando dice Michael repasa escuchando música, ok, repasa y repasa, sería. Exacto, algo así, como que repasando, Ok. repasando la cosa Ok. que vemos, o en este caso, perdón, en este caso es escuchando, escuchando, Ujú. él Porque, repasa la ejemplo, yo lección, digo, yo estudio yo estudio y estudio y estudio mucho, ¿cierto? o Entonces, en algo este así, caso, o por las tardes. entonces en este caso sería der Çalışmak. Der Ajá. Çalışmak. Ah, ok. Y se Perfecto. vinieron, por ejemplo, en este caso. Pero vamos a ver, más Gracias. allá la estructura. Dale, con gusto. Vamos a trabajar un poco más de la estructura. Entonces, vamos entonces primero a ver por partes. Uno es el yarak, ¿vale? El arak erek. Bueno, arak erek. Normalmente lo conocemos así en el turco. O yarak yerek. Pero pues normalmente no lo decimos tanto así en el turco. Decimos arak erek. Entonces, ¿cómo la estructura básica? Simplemente hay que recordar lo siguiente. Es el verbo, o sea, la raíz del verbo, ¿cierto? Fiil, ¿cierto? La raíz del verbo más artı arak o erek. Con eso automáticamente ya convertimos prácticamente a nuestro verbo en un gerundio. Bueno, lo convertimos en un gerundio. Estaríamos diciendo, digamos, mientras realizo una acción, hago otra. O también, digamos, tiene otras presentaciones y otras denotaciones que más adelante les voy a explicar. Digamos, hay otros casos que seguramente entonces ustedes van a entender qué es lo que nos quiere dar a expresar este tipo de presentaciones, de este tipo de oraciones, ¿vale? Porque no solamente puede ser como que ando, endo, también puede entenderse como el y, que Juan Carlos hace un momento nos había dicho, o como el mientras, que hago algo, ¿cierto? El mientras que, también se puede entender así. Vamos a verlo ahorita, en un momento. Entonces, por ejemplo, kahve içerek ödev yapıyorum. ¿Qué estamos aquí expresando? Digamos, ¿qué entienden ustedes? Kahve içerek ödev yapıyorum. El ¿Qué que entienden? bebe café mientras realiza sus labores. Exacto, también, sí, se puede entender de esa manera. O también podemos decir bebiendo café, Tomando hago café. la tarea, ¿cierto? Ajá. Hago el deber, Tomando café, hago la tarea. Ujú. ¿cierto? Por ejemplo, şarkı söyleyerek duş alırım. ¿Mm? Cantando como una ducha. Se ducha Cantar, cantando, ¿va? Se ducha Ya que es cantando. cantante. ¿cierto? Me ducho Se ducha Mientras cantando. canto. cantando. O entonando la canción. Ah, me ducho cantando. Ujú. Exacto, me ducho cantando, entonando una canción, en fin, las formas en que ustedes se expresen. De igual manera, digamos, acuérdense que no hay una única traducción, ¿cierto? Porque realmente cuando tenemos un idioma que es tan diferente al nuestro, traducción literal, digamos, 100% no se hace. Se hace más que todo una interpretación, de tal manera que la esencia de esa oración no se pierda. Cuando uno hace traducción. Difícil. Entonces, müzik dinleyerek temizlik yaparım. Hago Hago la la- limpieza escuchando música. ¿Cómo? Sí. Hago el aseo mientras escucho música. Exacto, hago el aseo, hago la limpieza. Entonces, hago el aseo, hago el aseo, ¿sí? O la limpieza, Música. escuchando
Yo hago música. Sí. O mientras escucho música, también está bien, ¿cierto? Pero pues ahora les quiero simplemente mostrar esto utilizando perífrasis, ¿vale? Perífrasis en el español. Vamos a continuar. En este caso, ¿cierto? Tenemos el caso de ya. Bueno. Por ejemplo, entonces acuérdense, el ya, entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es simplemente verbo más a o más e, ¿cierto? Y pues ustedes saben, digamos, acuérdense que siempre que haya una vocal al final de la raíz del verbo, pues se le coloca una ie, ¿cierto? Para separar este sufijo, ¿cierto? Esa es la única cosa que ustedes deben recordar, que está tanto en este lado, ¿cierto? Aquí. Por eso yo siempre les coloco el paréntesis acá. Esto nos indica que pues prácticamente esa ie es un auxiliar. Entonces, eso es básicamente. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, nos dice Kosha geldi, ¿cierto? Kosha geldi. Es decir, dice, Viene corriendo. çok yaptı. Él vino corriendo, él llegó corriendo. Llegó corriendo, pero entonces en este caso no se expresa, ¿cierto? Digamos, sí, llegó corriendo. Vamos a escribirlo aquí en español. Llegó corriendo. Pero sí, entonces, esto lo que nos expresa es que corrió mucho, Sí. ¿cierto? Hizo mucho. Cosa geldi, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Pero si dijera koşarak geldi, simplemente dice, llegó corriendo, pero, digamos, no, digamos, en este caso, kosha no se expresa que, digamos, que lo hizo bastante, o sea, que prácticamente se mató corriendo, ¿cierto? Lo decimos en español. Fabián, Dime. pero uno en español podría decir, llegó corriendo. Y, Llegó corriendo, sí. Ajá. Exacto, digamos, llegó corriendo. Se No es interpretaría de esa manera. usual, no es usual usarlo, pero sí uno lo entiende. Sí, claro. Sí, digamos, por ejemplo, en español sí, hay muchos casos. Hay muchos Ujú. casos. Ya decimos corre y corre. Llegó, corre y corre. El corre que corre y llegó, algo así, Ajá. Llegó corriendo. ¿cierto? Sería un esfuerzo, un ¿Cierto? súper, Entonces, digamos, corriendo, un esfuerzo. ¿cierto? Llegó corriendo, digamos. Algo así es como se interpretaría en el español. Pero bueno, en el español prácticamente es una redundancia, por lo cual, pues, nosotros lo omitimos, ¿cierto? Lo omitimos, Entonces, cierto. pero debemos entonces tener claridad. Digamos, una estructura de ellas nos expresa también lo mismo, pero, digamos, con una intensidad mayor, que es esta, ¿cierto? Eso es lo único que nos expresa. Digamos, ambas expresan lo mismo. La única diferencia es la intensidad con la que se realiza. Eso es. Por ejemplo, Alaya, Eskişehir'den Ankara'ya gittim. Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos en este caso? Lloró en Ankara, bueno. Oh, llorar. Llorar. Fui Fui de de Esquille. Eskişehir a Ankara. Voy a copiarlo porque no tengo, en el teclado español no tengo eso. De Eskişehir. De Eskişehir a Ankara llorando. Fuiste a Eskişehir y Ankara llorando. Fui. Ah, Fui. fui a Eskişehir y Ankara llorando. No, de Eskişehir. Vamos a Ankara. Llorando. Ankara. Aunque en español se escribe Ankara. Ankara. Entonces fue de Eskişehir a Ankara llorando. Llorando. ¿Cierto? Pero llorando, ¿cierto? Llorando bastante. Sí, ¿Cierto? Llorando. Llorando a todos. ¿Cierto? llorando. Lloré mucho. Hice mucho. Fabián, Dime.
ahí en este caso se podría traducir como que fue llorando todo el viaje. Exacto. Eso es lo que nos quiere decir. En el transcurso en el que fui realizando esa acción, estuve llorando, ¿cierto? ¿Y la acción cuál era? Ir, ¿cierto? Irse. Gitmek. Entonces, eso es lo que prácticamente nos quiere expresar esta estructura gramatical. Estas dos estructuras, ¿vale? Pero en este caso, pues, tenemos el y haya. Es como redundancia. Sí, puede considerarse una redundancia, pero digamos como tal, digamos, lo que llamamos aquí es, sí, redundancia o pekiştirme. Pekiştirme en español, ¿qué significa? Pekiştirme. Es que hay palabras que no sé cómo es. Exageración. Un reforzamiento, ¿cómo se dice? Como cuando utilizamos los superlativos en el caso de los adjetivos, ¿cierto? Los superlativos con los adjetivos. En este caso es como una especie de superlativo, pero en el verbo, ¿vale? En el verbo en Ok. gerente. Perfecto, gracias. Vale, con gusto. Entonces, bu şarkı, ¿cierto? Bu şarkıyı, perdón. Bu şarkıyı dinleye dinleye ezberlerim. Bu şarkıyı. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Qué estamos diciendo aquí? Escuchando, memoricé la canción. Exacto. Entonces, escuchando mucho, ¿cierto? Escuchando. Escuchando, sí, escuchando mucho Memoricé. la canción. Escuchando, bueno, escuchando mucho. Mucho. Memoricé. Memoricé esta canción. Memoricé ahí, pero memoricé, perdón. Error. Esta canción. Tengo que tratar de no pensar en dos idiomas al mismo tiempo porque digamos, termino haciendo errores en el español. Cometiendo errores en el español. Entonces, por ejemplo, konuşa Türkçem çok güzel oldu. Konuşa. Hablando mucho. Hablando. Mi ¿Cierto? turco. Alto, Sí, mi Mi turco. turco hablando alto. fue muy... Se volvió muy bonito. Algo así como que Hablando fuerte. Fue muy agradable, fue muy bonito. sí, se volvió No, se volvió muy bonito, muy agradable. bonito. Muy agradable. Sí. Es decir, mejoró. Bueno, mejoró mi turco. Hablando mucho. ¿Cierto? Se mejoró mi turco. Digamos, se convirtió en algo muy bonito. O sea, se escucha bonito. Algo así. Güzel oldu. Fue bonito. Se volvió bonito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hablé mucho. ¿Cierto? Repetí mucho. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Vale? Çok konuştum, çok tekrarladım. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Vamos captando la idea? Sí. Anlıyor muyuz? Evet. Şu anda mübalağa, es decir, exageración, abartma. Bueno, entonces hay una exageración, hay un Hocam çok özür dilerim. Efendim? Mübalağa bu değildi. Bu zıt anlamlı kelimeler. Efendim? Bu zıt anlamlı kelimeler. Evet. Mübalağa hani evet. Hani abartma anlamına gelmiyor mu hocam? Hani iki. Yok, abartma bir tane örnek vardı. Seve seve diye bir örnek. Tamam. Bu örnekler zıt anlam için. Düşmek, kalkmak, inmek, çıkmak, gelmek, gitmek falan zıt anlamda da kullanılıyor. Mübalağa yani abartma olarak kullanılmıyor bu kelime. Buradaki örnekler mübalağa için değil yani. Tamam yani ama bir yani zıt bir abartma yani. Buradaki örnekler sadece zıt anlam. Tamam. Bueno, mübalağa, digamos, como tal significa exageración, pero es una exageración en la cual yo realizo acciones opuestas. Bueno,
acciones opuestas. Zıt significa opuesto. Aksi significa al contrario. Ters significa opuesto. ¿Cierto? Al contrario. ¿Cierto? Karşıt también significa opuesto. Anlam, significado. Mümkün. Mümkün significa posible. Es decir, es posible un significado opuesto. ¿Cierto? Vemos. Por ejemplo, en este caso, düşe kalka yürüdü. En este caso, düşe kalka yürüdü, ¿qué significaría? Vemos. ¿Cómo aprendemos a caminar? Castellano. Cayéndonos. Cayéndonos y levantándonos. ¿Cierto? Ujú. Entonces, en este caso, ¿qué dice? Düşmek, Caminar kalkmak. un sueño. Düşmek, ¿qué Espérame, significa? Primero que todo, Caerse. caerse, ¿cierto? Caer o caerse. Kalkmak, Ajá. ¿qué significa? Levantarse. Y yürümek, ¿qué significa? Caminar. ¿Cierto? Entonces, düşe kalka yürüdü. Caminó. Siendo que Cayéndose y levantándose. ¿Sí? caminó. O cayéndose. En este caso, cayéndose y levantándose. Caminó. ¿Cierto? Eso es lo que les trataría de decir. Cayéndose y levantándose, caminó. Düşe kalka yürüdü. ¿Cierto? Vamos captando la idea. Algo así había leído. En este caso, perdón, apagué los micrófonos porque alguien no lo dijo. En este caso, ¿qué estamos diciendo? En este caso, estamos expresando que tenemos dos verbos, dos acciones que son opuestas la una a la otra, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, mientras ahorita ya se nos va a cortar la sesión, debido a que, pues, ustedes saben, tenemos una versión gratuita del programa Zoom, entonces se nos cortan los 40 minutos. Vamos a volver a entrar, entonces mientras tanto, vayan analizando estas oraciones que están aquí, ¿cierto? Si quieren anoten en un papel, y mientras entramos, van pensando, ¿qué es lo que quiere decir esta oración? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta oración? Bueno, ya. Entonces, vayan pensando en ello. Bueno, ya ahorita se nos cierra la sesión automáticamente, por lo que pues aquí pauso un momento el tema y continuamos.